A mí me provoca un poco de coraje cada vez que oigo a los políticos llenarse la boca hablando de la educación en el país, porque de entrada hay un tema básico que tiene que ver con la infraestructura. Tú puedes poner los libros que quieras, los planes que quieras, pero si llegas y las chavitas y los chavitos no tienen agua, llegaron sin desayunar, las oportunidades de que ese aprendizaje sea de provecho son mucho menores. Ya en años mayores, después de la educación básica, está comprobado, por ejemplo, que un factor de deserción escolar está íntimamente relacionado con la infraestructura. O sea, una escuela con mala infraestructura va a tener más chavos y chavas que dejen la escuela. Y eso es una mala noticia para todos. Nos acompaña en la línea Roberto de la Rosa, investigador del Programa de Educación y Anticorrupción de México Evalúa y de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del TEC de Monterrey. ¿Cómo estás, Roberto? Gracias por acompañarnos. Hola Pamela, muy buenas tardes, muchísimo gusto, gracias por la oportunidad de platicar contigo y con el auditorio. Cuéntanos los hallazgos. ¿Cómo está la infraestructura educativa en educación básica en México? Los hallazgos es importante el tema porque se destina una gran cantidad de recursos de manera anual, incluso si lo acumulamos de manera sexenal. Tenemos comparaciones importantes. El balance es que tenemos alrededor de 40% de las escuelas de educación básica que carece de alguno de los elementos básicos de servicios. Por ejemplo, carecen de agua potable, de lavabos, de sanitarios independientes. Estos son elementos básicos que, como tú comentas, son elementos que habilitan aprendizajes, ¿no? O sea, si la escuela no está conectada al servicio de agua municipal, si no está conectada al sistema de drenaje también municipal, si por tanto carece de lavabos y por tanto carece de sanitarios, son elementos de infraestructura que limitan el tiempo de aprendizaje y también, digamos, son elementos que en su caso de tenerlos, también habilitan a la escuela y a la comunidad como espacios en donde puede permanecer la comunidad educativa y por tanto se facilita el tiempo de permanencia en las escuelas. No son elementos menores y como tú comentas también, si no se cuenta con ellos, se dificulta el tiempo. Y hemos encontrado también en esta investigación que están asociados a un mayor, digamos, logro educativo. Específicamente, lo que encontramos es que si se cuenta con estos elementos, disminuyen más bien, digamos, los porcentajes de alumnos que obtenían evaluaciones deficientes en las evaluaciones de planea, digamos, hace algunos años, ¿no? Estos son datos con los que tuvimos en algún momento, ¿no? Este es un problema muy importante, o sea, porque esta es información que se generó hace muchos años. Ahora el problema es de que, por un lado, no tenemos información detallada de la infraestructura y no tenemos evaluaciones de aprendizajes que nos permitan actualizar estos diagnósticos, Pamela. Entonces, el problema es doble. Uno, el gasto en infraestructura no se destina a lo que debe destinarse, a lo que importa, estos elementos habilitantes como el agua. Y segundo, que no tenemos la información para poder elaborar estos diagnósticos. Eso es importantísimo porque, a ver, había todo un programa de infraestructura educativa que con un montón de fallas, un montón, y espacio para corrupción y dinero gastado en pintura principalmente, pero que al menos podía trazarse, podría verificarse, podría saber a dónde se había ido el dinero, quién lo había utilizado, desde que con Andrés Manuel López Obrador se les ocurrió echar abajo ese programa y hacer la escuela es nuestra, y entonces eso es, ahí les damos la lana a los papás y los papás se hacen bolas con la irresponsabilidad que eso implica, ¿eh? Es una enorme irresponsabilidad, porque estamos hablando de infraestructuras, incluso la seguridad física de los estudiantes. Corresponde al Estado, no a los padres de familia y su decisión por construir. Tú sabes o no, si tienen experiencia o no en el tema, pues ya no sabemos a dónde se va el dinero. Es un tema delicado porque justamente hay un cambio de modelo. Por un lado, el secretario Mario Delgado ha defendido el nuevo modelo, ¿no? Sin duda, tiene que hacerlo. Claro. Pero este cambio de modelo sí implica en dos etapas, en dos momentos. Antes lo que hacían las entidades operativas, y como tú lo comentas, sí existieron muchos problemas, ¿no? Antes lo que hacían los estados y básicamente era a través de contratos y contratistas que ejercían este tipo de recursos y ahora lo hacen las comunidades educativas. Me gustaría utilizar los argumentos que utiliza el secretario Mario Delgado, porque el secretario Mario Delgado dice que la escuela nuestra es un mecanismo transparente, comunitario y eficiente para el ejercicio de los recursos. Sin embargo, cuando analizas el programa, encuentras que no es transparente porque la transparencia del programa, como él lo plantea, más bien es a nivel escuela, pero de manera agregada no se conoce cómo se están ejerciendo los recursos. Incluso la Auditoría Superior de la Federación, durante varios ejercicios de cuentas públicas, no tuvo acceso a una base de datos centralizada que pudiera, digamos, demostrar el ejercicio de los recursos. Esta información está fragmentada en las 200.000 escuelas del país. Esa no es una transparencia. O sea, es posible que ni siquiera esté llegando, ¿no? Pues si a la auditoría no le dieron la base de datos no debe existir.
Es posible que no exista. Hay que ir escuela por escuela para saber qué es lo que está ocurriendo con estos recursos. El segundo elemento que menciona el secretario Delgado tiene que ver con que es un programa donde participa la comunidad. Aquí son los CEAPs, los centros comunitarios de administración participativa. El problema es que participan los padres de familia. Lo señalabas y específicamente los padres de familia no tienen la experiencia. Y el tema delicado aquí es que los docentes ni los directivos participan en estos comités escolares. Hay que incorporar a los directivos, a los docentes, que son los que tienen más experiencia y son los que, digamos, saben qué necesita la escuela, permanecen más tiempo en la escuela que incluso lo que permanece un alumno, ¿no? Es importante incorporar a los docentes, a los directivos. Y el tercer elemento que menciona el secretario Delgado es que es un mecanismo eficiente. Sin embargo, tampoco se cumple, porque carece de acompañamiento técnico. Antes contábamos con el INIFES, que era parte central del modelo anterior. Hoy no se cuenta, sigue existiendo, pero no se ha liquidado. Está en un limbo administrativo extraño. Existe en el papel, pero en los hechos tampoco opera. Pero el punto es que los comités escolares no cuentan con el acompañamiento técnico e incluso eso tiene una parte muy delicada porque tienen que realizar obra mayor en la infraestructura Claro. física educativa, tienen que realizar obra mayor. Es un tema muy delicado porque tienen que realizar una techumbre y esto se cae, ¿no? Ha pasado incluso que ha habido incluso accidentes fatales, ¿no? O un tema también que incluso fue reciente cuando se modificó el calendario escolar y el tema del calor, la hora de calor, ¿no? Cuando las escuelas intentan instalar clima, ¿no? En las escuelas, resulta que las instalaciones eléctricas no soportan. Entonces la instalación eléctrica revienta y termina siendo el problema más grande. Para eso se necesita acompañamiento técnico. Las comunidades necesitan acompañamiento técnico y para eso existen estas instituciones. Entonces tampoco es un mecanismo eficiente como lo plantea el secretario Mario Delgado, ¿no? Entonces tenemos un problema, tenemos pues, algunas recomendaciones también en la investigación y es un poco la orientación que tenemos en este estudio, Pamela. ¿Algún otro dato relevante que valga la pena? Oye, por cierto, me llama la atención, creo que no lo comentaste en la parte tecnológica, 65 de cada 100 escuelas públicas de educación básica carecen de computadoras o internet. Y en las escuelas privadas, también 19 de cada 100 escuelas. Sí, el tema de la tecnología es importante. Nos enfocamos, me enfoqué al inicio en los elementos básicos, Ujú. por la importancia que tiene y el grado de marginación. Sí, si no que tienes existe agua en algunas internet, da escuelas. igual. Exactamente. Pero existen distintos niveles de infraestructura. Hablé de la básica. Si hablamos de en escuelas urbanas, uno de los elementos que encontramos que tienen mayor impacto en los aprendizajes son las aulas de medios. Y un elemento central de las aulas de medios son las computadoras y el acceso a Internet. Ya cuando cumpliste el tema de tenemos agua, tenemos baños, tenemos lavabos, el siguiente elemento que hay que volver a ver es las aulas de medios, ¿no? También son elementos ya en un siguiente escalón habilitantes del aprendizaje. Y aquí lo que encontramos es que la diferencia entre la escuela pública y la escuela privada es una diferencia enorme, ¿no? Entonces también aquí hay que hacer un llamado a poder equipar a las escuelas de manera adecuada. También se necesita acompañamiento técnico, porque hemos encontrado casos, han documentado casos en media superior, ahora está llegando la escuela nuestra también a media superior, en donde la instalación eléctrica también no soporta conectar tantos equipos de cómputo al mismo tiempo. Entonces, se necesita acompañamiento técnico. Y para eso existen las instituciones. Pamela, es importantísimo acompañar a las escuelas, a las comunidades de las instituciones. Claro. Un elemento importante es que el programa de Internet para Todos, que está constantemente en las mañaneras, ¿no? Desde el presidente López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, es que no es un programa, digamos, que ilumine la red de las escuelas. Es un punto, un hotspot, como se suele llamar, que está afuera de la escuela, pero no es un punto que ilumine la red de la escuela para poder dar Internet a las computadoras de las escuelas, ¿no? Este es un punto importante porque nos hablan de que Internet para todos va a dar Internet a todas las escuelas. No, va a dar una red inalámbrica, pero eso no quiere decir que los computadores de la escuela tengan Internet. Entonces es un punto importante. Claro. Te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar, Roberto. A ti, Pamela, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes.